Hola, soy Alberto Pesina y estoy estudiando la carrera de licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Hoy quiero contarte la vivencia de cómo es que llegué a esta carrera. Desgraciadamente llegué como a mi primera carrera, de una forma equivocada. Hace unos años me encontraba trabajando para lo que yo había estudiado y estando en el trabajo me empezaba a preguntar, ¿qué pasa si un día no estoy con mi familia? ¿Qué van a hacer ellos? Y desde entonces se metió la idea de que tenía que tener otra fuente de entrada. Y siempre he pensado en negocios porque mi familia se dedica a eso. Siempre me han gustado mucho los negocios y yo quisiera hacer todos los negocios del mundo. Entonces empecé a pensar, no, pues voy a poner este negocio. Inmediatamente empezaba con ideas, con dinero y hacerme ilusiones de que me iba muy bien. Me acuerdo que aquella vez puse un ciber. Total, para no hacerla tan larga, el ciber fracasó porque no le di la atención necesaria. Siguió pasando el tiempo, seguí trabajando, me empezaba a ir mejor y empezaba a tener otro estilo de vida, otro nivel de vida. Y más me preocupaba qué pasaría si yo no estuviera con mi familia. Empecé otra vez a pensar en qué negocio iba a poner. Nunca pensé en trabajar en otra empresa o querer subir de puesto. Siempre era un negocio. Yo pensaba, tengo muchas ideas, pero a la hora de poner un negocio nunca me han resultado esas ideas. Un día me habla un amigo y me cuenta, oye, tengo el cheque de finiquito de tu jefe y lo van a correr. En ese momento dije, me puse nervioso y dije, ¿qué va a pasar? Ya no tengo trabajo, porque seguramente si corren a él, van a correr a todo ese equipo y yo era parte de su equipo. Y también pensaba, bueno, pues tal vez sea lo mejor que me puede pasar para ya darme ese empujón que necesito y no estar aquí anclado en un lugar donde tal vez gane bien, pero que no tiene mucho futuro. Pasaron 8 meses hasta que finalmente lo despidieron. Entonces en ese momento lo único que pensé, bueno, voy a poner una ferretería. Ya había tenido algunos contactos, la puse. Empecé el primer día a trabajar, me empezó a ir más o menos bien, pero todavía no alcanzaba la meta que yo quería para poder mantenerme como estaba acostumbrado. Seguía con mis ideas, lamentablemente nunca las ponía en práctica. Por algo, nunca las ponía en práctica lo que pensaba, que si esta promoción, que si este descuento, que si este volantes, siempre era lo mismo. En ese mismo negocio de ferretería me ofrecieron otro negocio, que era dirigir un snack de una cancha deportiva. E igual, fui, empecé con el negocio, empecé con mis ideas que nunca llevaba a la práctica, ideas que nunca ponía, que nunca hacía, y lo mismo. Empezó a decaer el negocio, total, lo abandoné. Después me ofrecieron otro negocio, que era un laboratorio de análisis clínicos. Igual, ideas, proyectos, planes, y nunca lo desarrollaba. Y un día me dije, ¿qué pasa? O sea, lo que yo pienso tiene que servir para algo. Tengo que hacer algo con esto que pienso. Las deudas eran tantas que tuve que dejar la ferretería, tuve que cerrarla finalmente porque no me daba, no me alcanzaba, ya estaba muy endeudado y tuve que volver a trabajar para lo que yo había estudiado. No me agradaba mucho la idea por lo mismo. Si un día me pasa algo, ¿qué va a hacer mi familia? Los acostumbras a tener algo y después te pasa algo y nada. Empecé a trabajar y en una de esas iba en mi carro, escuchando la radio, escuché un anuncio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro de la UNAM, donde te ofrecían licenciaturas a distancia. Inmediatamente llegué a mi casa, me metí al internet y empecé a buscar. Y efectivamente en la UNAM ofrecían licenciaturas a distancia y las ofrecían de forma gratuita. Pero en la UNAM eran muchos requisitos que yo ya no tenía ahorita tiempo para reunirlos y ya estaba sobre el tiempo, faltaban casi una semana para la inscripción y para el examen. Empecé a buscar más, sabía que las inscripciones y el inicio de clases se acercaba y en eso encontré la Universidad Metropolitana de Monterrey. Las carreras que ofrecían eran pocas, era educación, mercadotecnia, administración, psicología. Ninguna me agradó al principio. Yo tenía en la mente estudiar economía, que era algo que ver con los negocios. Empecé a indagar y bueno, pues mercadotecnia es la que más me llamaba la atención. Sabía que era algo que tenía que ver con los negocios, sabía que la mercadotecnia era publicidad, sabía que era hacer promociones, pero pues yo me ponía a pensar, si nunca las he puesto en práctica, ¿cómo voy a estudiar una carrera que no pone en práctica? Empecé, me informé
bajé algunos temarios, bajé la lista de materias y seguí. Me dieron información, me dijeron cuánto costaba, de qué se trataba. Total, me empezó a parecer una buena idea. Aún así, seguí investigando más universidades. Llegué a investigar la del Tec Milenio, la Universidad de Durango. Faltando unos escasos días, me decidí por la Universidad Metropolitana. Finalmente entré a la carrera en la primera semana, que era cuando uno empieza a hacerse, familiarizarse con el curso. Todavía no me parecía una buena elección. Hasta que no empieza el primer trabajo. Y empezamos con el primer trabajo, la primera materia que escogí yo para estudiar fue publicidad. Claro, llevaba publicidad, fundamentos de mercadotecnia, logística y administración. Pero mi primera tarea dije, voy a hacer la de publicidad. Y empezando a leer la primera página del libro de dirección de marketing, en ese momento empecé a dar cuenta que esta era la carrera con la que yo había soñado y sin darme cuenta había llegado a la carrera en la que yo pensaba que todas esas ideas que tenía, todas esas opiniones que tenía me iban a servir. Claro que para dar opiniones en esta materia, en esta carrera, hay que hacer estudios, pero finalmente me dije, esta es la carrera que quizás yo tanto había soñado. Desgraciadamente, como les comenté, no llegué a ella por ser la primera elección. Lo que yo quería estudiar era economía, pero al no haber más, pues agarré mercadotecnia. Y bien, también me saqué la lotería, llegué a una carrera en la que tal vez todo eso que yo piense, pues finalmente me pueda dar frutos. Gracias, soy Alberto Pesina.